Les saludamos desde la Unidad Didáctica de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el tema hidrocarburos insaturados, alquenos y alquinos. El contenido podemos observarlo acá a detalle. Este es el contenido programático del tema hidrocarburos insaturados, alquenos y alquinos. Recordemos que también incluye algunas lecturas. Los hidrocarburos insaturados son compuestos que contienen menos átomos de carbono que los correspondientes alcanos. Son deficientes en hidrógeno, por lo que se denominan insaturados. Contienen enlaces múltiples. Incluyen dos familias de compuestos homólogos, que son alquenos u olefinas, que se llaman así porque son sustancias formadas de líquidos oleosos o aceites, y alquinos o acetilenos, que en este caso el acetileno es una materia prima orgánica muy abundante, muy utilizada en muchos ámbitos industriales. Recordemos que hemos estado viendo lo que es hidrocarburos. Ya vimos lo que son alcanos, parafinas, y también hemos visto lo que son hidrocarburos cíclicos. En este momento estamos viendo lo que son alquenos, olefinas, alquinos, acetilenos, y más adelante veremos hidrocarburos aromáticos y derivados halogenados. Cuando hablamos de alquenos u olefinas, pues vamos a hablar un poquito de lo que es su definición, representación y fórmula general. Los alquenos son hidrocarburos cuyas moléculas contienen doble enlace, carbono-carbono. El doble enlace constituye el grupo funcional. O sea que en el caso anterior, cuando estudiamos alcanos, no poseían un grupo funcional. En cambio acá ya poseen un grupo funcional, que es un doble enlace. Su fórmula general es CnH2n, y los átomos de carbono que poseen el doble enlace tienen hibridación sp2 o trigonal. Vamos a recordar un poco que los alquenos van a tener una hibridación sp2, y recordemos de que el estado fundamental del carbono cambia cuando es excitado por otros átomos. Este átomo de carbono puede reacomodar sus electrones dependiendo de los átomos que se acerquen a él, y en este caso logra reacomodar a una hibridación sp2, en la cual nosotros vamos a tener una fusión o una hibridación entre los orbitales s, 2s, y 2px y 2py. Entonces vamos a encontrar acá una hibridación entre dos orbitales p y un orbital s del nivel 2. Y encontramos entonces la hibridación hacia la hibridación sp2, que son orbitales híbridos. Vamos a encontrar acá que la hibridación está entonces conformada por un orbital s, un orbital px y un orbital py, quedando entonces el orbital pz sin hibridizar. Así que se forman tres orbitales híbridos que forman esta estructura trigonal. Esta estructura trigonal es interesante porque vamos a observar de que la hibridación de S y PX y PY van a tener entonces una nueva forma. Esa nueva forma de hibridación del carbono, al encontrarse con otro carbono, va a formar un enlace de tipo sigma. Además, recordemos que el PZ no está hibridizado, y entonces por eso nosotros vamos a observar que posteriormente a hacer un enlace pi, pero va a ser un enlace sigma, se va a hacer un enlace pi entre los enlaces, entre los orbitales PZ. Vamos a ver esta animación para poder entender un poco más lo que es la formación de los enlaces sigma y los enlaces pi. Podemos ver acá que hay una representación de dos carbonos con orbitales, con hibridación sp2. Entonces estos
dos carbonos se acercan entre sí para unirse. Como podemos ver, en la parte central se forma un orbital molecular nuevo que es el enlace sigma. Este permite alojar dos electrones, uno de cada átomo de carbono. Además, podemos ver acá los orbitales pz. Estos orbitales pz no forman parte de esta estructura trigonal porque quedaron fuera de la hibridación. Entonces, cuando están fuera, estos orbitales permanecen o se mantienen con su forma original y al encontrarse un orbital PZ con otro orbital PZ, forman entonces un enlace al que se denomina enlace pi. Podemos ver ahí cómo es que tenemos dos electrones en este nuevo enlace. Cuando nosotros buscamos información en nuestro libro de texto, vamos a encontrar que el tema alquenos, alquinos, que estamos desarrollando en estos momentos se encuentra en el capítulo número 12, página 448. Vamos a encontrar acá, ¿verdad?, la definición, las estructuras o cómo identificar alquenos y alquinos. Vamos a encontrar también de que prácticamente tenemos nosotros que para identificar alquenos vamos a encontrar dobles enlaces carbono-carbono que forman 4 átomos de carbono adyacentes, o sea, 4 átomos. En este caso tenemos acá que comparten 2 pares de electrones de valencia. Entonces dice, recuerde que un átomo de carbono siempre forma 4 enlaces covalentes. Entonces vamos a observar aquí que este átomo de carbono tiene 1, 2, 3 y 4 y este otro también tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Ahora, en el caso de los alquenos más simples, o sea, el eteno, son solo 2 átomos de carbono los que se conectan mediante el enlace doble y cada uno también se une a 2 átomos de hidrógeno. Aquí lo podemos observar. Los ángulos de enlace pues van a ser de 120 grados y esto va a permitir que tengan una estructura diferente a la de los alquinos. Los alquinos van a poseer un enlace de 180 grados. La estructura que se forma, esta es una estructura trigonal, en cambio la estructura de los alquenos es lineal. Como podemos ver acá, dice, en un alquino se forma un enlace triple con 2 átomos de carbono y comparten 3 pares de electrones de valencia. En un enlace triple, cada átomo de carbono se une a 2 átomos y entonces nosotros vamos a tener un arreglo lineal. Vamos entonces a pasar ahora a lo que es la nomenclatura. Para la nomenclatura y también para otros temas que nosotros hemos abordado ya desde la parte de orgánica, les vamos a recomendar visitar el sitio web boatequímica.com. En este sitio web vamos a encontrar nosotros bastante información sobre los compuestos orgánicos, sobre sus estructuras, sobre la nomenclatura y sobre algunos programas simuladores para poder entender mejor la estructura de los alquenos. Entonces, por ejemplo, el tema de nomenclatura lo podemos encontrar acá y podemos observar que tiene específicamente un apartado para el sistema común y otro apartado para el sistema internacional.
Entonces, cuando nosotros hablamos de alquenos, vamos a ver de que tenemos que cumplir ciertas reglas. Las reglas internacionales para las nomenclaturas son las siguientes. Dice que primero vamos a determinar la cadena continua más larga que contenga el doble enlace. Se le enumera empezando por el extremo más cercano al doble enlace. Eso significa que ahora nosotros no solo vamos a buscar la cadena más larga, sino la que tenga el doble enlace. Se le asigna el nombre correspondiente de acuerdo con el número de carbonos y se finaliza con el sufijo eno. Al nombre se antepone el número que indica la ubicación del enlace, del doble enlace. Entonces acá podemos observar que el 2-penteno, ¿verdad? Tenemos acá el carbono número 1, carbono número 2, y ahí en el carbono número 2 está entonces el doble enlace y por eso es el 2-penteno. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. La tercera regla dice que cuando hay más de un doble enlace en la molécula se utilizan prefijos di, tri, tetra, etc. antes de la terminación eno. O sea que si existen dos dobles enlaces, le tendremos que denominar dieno. Y si existen 3 dobles enlaces, se denominará trieno. Entonces, el di es un prefijo que va a determinar o nos va a ayudar a comprender que tiene 2 dobles enlaces. En el caso de trieno, hexatrieno, va a tener 3 dobles enlaces. La quinta regla dice que las posiciones se indican por el número de átomo de carbono al cual se encuentran unidos. Eso significa que, por ejemplo, el 3,3 dimetil 1-buteno, ¿cómo podemos nosotros observarlo? Estamos hablando de que tenemos que numerar la cadena a partir de donde esté más cercano el doble enlace. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y 4, la cadena más larga. Entonces, observamos nosotros que hay 1, ¿verdad? 1 y son 4 carbonos, entonces 1-buteno, pero en el carbono 3 tenemos nosotros 2 radicales. Entonces, por eso se llama 3,3, porque están en el mismo carbono, dimetil 1-buteno. Y también se acostumbra mucho a usar las estructuras escalonadas y en este caso pues está el 2-metil-2-buteno. El 2-metil-2-buteno pues nos estamos refiriendo a que estaríamos hablando del carbono, ¿verdad? Que va a poseer el doble enlace. Como este es 1, 2 y aquí también es 1, 2, cualquiera de los dos lados podría quedarnos igual. Pero este lado además tiene un grupo metilo. Entonces este nos interesa más porque tiene un grupo metilo. Entonces acá encontramos al 2-metil, ¿verdad? Porque esto es un metil, 2-metil, 2-buteno. Muy bien, eso es con respecto a las posiciones de los sustituyentes. La sexta regla dice que en los alquenos ramificados se escoge como cadena principal la que contenga el mayor número de dobles enlaces, aunque ella no sea la más larga. Entonces podemos observar en el ejemplo de 4-pentil 1,3,5,7 octatetraeno. Entonces podemos observar acá que realmente la cadena más larga es parte del radical, pero como la cadena principal contiene varios dobles enlaces, entonces esa, a pesar de que es más pequeña, se toma en cuenta como la más larga. Entonces acá vamos a nombrarlo como 4-pentil. Entonces aquí es pentil. Si nosotros hubiéramos agarrado esta cadena, hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hubiera sido
más larga, pero no contiene el grupo funcional, en este caso, los dobles enlaces. Entonces tenemos aquí un doble enlace, dos dobles enlaces, tres dobles enlaces y cuatro. Entonces es tetraeno. Entonces es 4-pentil porque está esta cadena en el carbono número 4, 1,3,5,7 octatetraeno, ¿verdad? Porque tenemos 8 carbonos y 3 dobles enlaces. La séptima regla dice que si un alqueno posee varios sustituyentes, estos deben ser ordenados alfabéticamente. Entonces tenemos acá el 4-etil, 5-isopropil, 2,7-dimetil, 2-octeno. Recordemos que los prefijos iso y neo sí se utilizan para alfabetizar, pero el prefijo di, tri, tetra, penta no se utilizan para alfabetizar. Entonces aquí estamos con etil, luego sigue la I, luego sigue la M, para poder alfabetizarlo en ese orden. Y en el caso de los cicloalquenos se nombran colocando el prefijo ciclo al nombre del hidrocarburo de cadena abierta correspondiente de igual número de átomos de carbono que el anillo. Entonces acá tenemos, es sencilla la nomenclatura de los cicloalquenos porque solamente se coloca el prefijo ciclo. Ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopenteno y ciclohexeno. Los cicloalquenos sustituidos se enumeran de tal forma que se dé a los átomos de carbono del doble enlace las posiciones 1 y 2 y a los grupos sustituyentes los números más pequeños. No es necesario especificar la posición del doble enlace. Entonces, ¿esto qué significa? Que donde esté el doble enlace, o sea, de donde nosotros lo encontremos en un compuesto cíclico, entonces uno de los dos carbonos es el 1 y el otro es el 2. Podríamos hablar también al revés, 1 y este fuera el 2. Pero aquí, ¿qué nos manda? Nos manda el sustituyente. Como el sustituyente está en el carbono, este que está acá, pues entonces obviamente es el carbono número 1. Entonces, este carbono número 1 es el que nosotros vamos a tomar en cuenta porque no solo tiene sustituyente, sino que está pues prácticamente con un doble enlace. Cuando nosotros entonces tratamos de numerar, nos vamos a ir hacia el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos aquí el doble enlace, entonces podemos nosotros acá colocar 1, 2, ¿verdad? Y no sería correcto colocar el 1 aquí, o sea, irnos hacia el otro lado, porque hacia el otro lado nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, nos quedaría un metil en un carbono 5 y otro en un carbono 6. Entonces, si nosotros agarramos al revés, 1, 2, 3 nos queda en el carbono 3 y nos queda en el carbono 4. Ya con eso nosotros tenemos una menor numeración, por lo tanto correcta. Cuando hay dos dobles enlaces se va a indicar la posición de cada uno de ellos. Por ejemplo, 1, 3, ciclopentadieno. Recordemos siempre colocar el dieno. Entonces recordemos 1, 2 y en este caso estamos numerando hacia acá, hacia la derecha, porque nos queda el otro enlace en el carbono número 3. Por eso es el 1 y el 3. Muy bien. Como platicamos anteriormente en el caso de los alcanos, los nombres antiguos o antes de que existiera el sistema internacional de nomenclatura, se nombraron de una forma histórica y de una forma, como podríamos decir, trivial. Y a esto se le llama común. Entonces se emplea en muy pocos casos. Para nombrar un compuesto por este sistema se cambia el sufijo ANO del alcano correspondiente por ileno. Entonces vamos a utilizar
hileno. Ejemplo, el etano se nombra como etileno. Entonces, si nos damos cuenta, el etano, pues solo con el hecho de ponerle hileno, ya se llamará etileno. El 1-buteno se nombró como alfa en este sistema. ¿Sí? Primeramente, pues observaron que había enlaces y cuando escribieron las fórmulas le pusieron alfa. Y al beta, pues al carbono número 2 le pusieron beta. Entonces nosotros tenemos alfa-butileno y beta-butileno. Ahora, el isobutileno, que realmente es la forma iso, se recuerdan que es un isómero en el caso de 4 carbonos pueden formar un isómero, es el isómero isobutileno, que es el metilpropeno, que es un compuesto ramificado que se deriva del isobutano. Realmente los nombres comunes para los alquenos son los que tenemos aquí, porque no van más allá. ¿Por qué? Porque después de cierta época, pues ya solamente se nombraron conforme al sistema internacional. Muy bien. Aquí podemos ver nosotros una animación de cómo es la correcta nomenclatura, ¿verdad? Colocamos el 3-etil, 4-metil, 1-penteno. Eno porque es un alqueno. Muy bien, pues queda entonces 3-etil, 4-metil, 1-penteno. Ahora, si nos dan el nombre, pues primero vamos a escribir la base, que es el esqueleto de carbonos. Vamos a poner los 5, que significa penteno, o sea, nos vamos a ir de atrás para adelante. Luego ponemos en el 2 el doble enlace, en el carbono 2. Y luego ponemos que en el 2 y el 4 hay 2 metilos, o sea, un dimetil. Numeramos y colocamos ahí, ¿verdad? El doble enlace donde se indica. Muy bien, entonces después de hacer el esqueleto de carbonos, vamos llenando con hidrógenos. Recordémonos que el carbono solo tiene para 4 enlaces diferentes. Muy bien. Los alquenos presentan algo muy importante que es la isomería. La isomería puede ser de posición cuando el grupo funcional cambia, ¿verdad? También puede ser isomería geométrica e isomería funcional. La isomería de posición va a clasificar entonces entre continuos. Cuando hablamos de continuo, vamos a ver de que están uno tras de otro. Conjugado es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Aislados es que está uno al principio, por ejemplo, y el otro al final. La isomería geométrica, por no presentar rotación en el doble enlace, presenta una configuración plana de doble enlace. O sea que vamos a encontrar que hay isómeros que por el doble enlace pueden estar del mismo lado o diferente lado, que vamos a ver en un momentito. Cis, entonces, es hacia este lado, dice, ¿verdad? O sea, los dos al mismo lado. Y trans es que uno está en un lado y el otro en el otro. Cuando hablamos de isomería funcional es con otra familia, o sea, con la familia de los cicloalcanos. ¿Por qué son isómeros? Porque tienen la misma fórmula molecular. Entonces, la isomería funcional va a hablar de los cicloalcanos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros cómo podemos visualizar cuando se da una isomería cis o una isomería trans. Una isomería cis, vamos a encontrar nosotros los, por decirlo así, los miembros de la cadena van a estar hacia el mismo lado. Y en el caso del trans, vamos a tenerlo hacia el otro lado, o sea, totalmente contrarios.
Muy bien. Las propiedades físicas de los alquenos van a ser varias. Primero vamos a ver de que su estado natural, la temperatura ambiente y a una atmósfera de presión, el eteno, del eteno al butano, o sea, de C4, o sea, del C2 al C4 son gases, y del carbono 5 al 18 son líquidos, y del 19 en adelante son sólidos. Recordemos que el eteno solo puede tener, o sea, el eteno es el alqueno más pequeño porque tiene ya 2 átomos de carbono. Además de las propiedades físicas de su estado natural, pues tenemos la solubilidad. Como compuestos apolares o muy poco polares son insolubles en agua, pero bastante solubles en líquidos no polares como el benceno, éter y cloroformo. Como no son solubles en agua, forman 2 fases con el agua. Puntos de ebullición. Los puntos de ebullición van a crecer con el aumento en el número de carbonos. Las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición. El punto de fusión aumenta también a medida que es mayor el número de átomos de carbono. Y la densidad, todos tienen densidades menores de 1 gramo, como podemos ver en la tabla, gramos por mililitro, y a medida que crece el tamaño del alqueno, aumenta la densidad. O sea que cuando crece la cantidad de cadenas o la cantidad de carbonos, pues puede verse afectada la densidad. Muy bien. Propiedades químicas de los alquenos. Cuando hablamos nosotros de propiedades químicas de los alquenos, vamos a decir que los alquenos son muy reactivos y en gran parte de sus reacciones se caracterizan por la adición al doble enlace. Entonces vamos a encontrar que podemos consultar tanto en nuestro libro de texto, vamos a consultar lo que es propiedades químicas, eso vamos a encontrarlo en la página número, ahorita vamos a llegar, esto está después de las propiedades físicas, vamos a encontrar las reacciones o las propiedades químicas, eso va a estar en la página 458. Como podemos ver, nosotros dice reacciones de adición. Entonces, cuando hablamos de nosotros de propiedades físicas de los alquenos, nos vamos a referir a las reacciones de adición. ¿Y qué significa adición? Dice aquí que la reacción más característica de alquenos y alquinos es la adición de átomos o grupos de átomos a los carbonos del enlace doble o triple. La adición ocurre porque los enlaces doble o triple se rompen con facilidad, lo que proporciona electrones para formar nuevos enlaces sencillos. La ecuación para la adición de un reactivo A o B, ¿verdad? O AB a un alqueno puede escribirse del modo siguiente. Entonces tenemos nosotros adición es, si ustedes pueden observar acá, es quitar el doble enlace, ¿sí? Es como reacomodar nuevamente los electrones y nos forma una hibridación sp3 nuevamente, como que fuera un alcano. Entonces pasa de un alqueno a un alquino, porque le estamos adicionando átomos. Entonces vamos a encontrar nosotros que de las reacciones de adición vamos a encontrar, por ejemplo, la hidrogenación y la halogenación. Pero acá vamos a encontrar una tablita que nos va a servir bastante, que es la tabla 12.2, que es el resumen de las reacciones de adición. Tenemos nosotros entonces acá lo que es la hidrogenación, que es una adición, la halogenación, que es una adición, la hidrohalogenación, que es una adición, y la hidratación. En nuestro tema no incluimos la hidrohalogenación, solamente la hidrogenación, la halogenación y la hidratación. Muy bien. Entonces vemos acá, por ejemplo, cuando empezamos a ver las reacciones químicas, encontramos a la llamada hidrogenación,
Los átomos de hidrógeno se agregan a cada uno de los átomos en un enlace de carbono, pero en un enlace doble o en un enlace triple, que es un alquino. Durante la hidrogenación, los enlaces dobles o triples se convierten en enlaces sencillos de alcanos. En general, la reacción tiene lugar con temperatura y presión altas y para acelerar la reacción se usan catalizadores como platino, níquel o paladio y finalmente divididos. La ecuación general para la hidrogenación de un alqueno puede escribirse del modo siguiente. Recordemos que acá en química orgánica los compuestos son bastante grandes y algunos pues prefieren hacer énfasis en ecuaciones generales porque dicen, bueno, aquí hay otro átomo, otro átomo, otro átomo, pero supongamos, ¿verdad?, que hay 1, 2 o 15, pero nosotros solo vamos a centrarnos donde esté el doble enlace, porque es donde está el doble enlace que va a ocurrir la reacción, no en ningún otro lado de la cadena, solamente donde está el doble enlace. Y vamos a observar acá que algo que nosotros pues cotidianamente tal vez utilizamos es, por ejemplo, la margarina. Yo no sé si ustedes habían meditado un poco sobre la diferencia que hay entre lo que es una margarina suave y lo que es una mantequilla. La mantequilla se elabora a partir de la leche de vaca y es un producto natural. Sin embargo, la margarina es un producto que se ha elaborado a través de la hidrogenación de grasas insaturadas. Entonces, digamos, nosotros tenemos aceites vegetales como el de maíz o el de girasol, que son grasas insaturadas compuestas de ácidos grasos y que contienen dobles enlaces. Pero en los procesos de hidrogenación, estos aceites se convierten en margarinas. ¿No les ha pasado que en el supermercado, cuando van a comprar margarina, pues está a la par de los aceites? Sí, qué increíble, ¿verdad? Está cerca de los aceites. En cambio, si vamos a comprar mantequilla, la vamos a encontrar en la parte fría de donde están los lácteos, ¿verdad? No es exactamente, o sea, no son lo mismo una mantequilla que una margarina. Lo que sí vamos a observar entonces es que la hidrogenación lo que hace es eliminar el doble enlace. Entonces, por ejemplo, en este caso, un doble enlace que presente el ácido oleico puede ser eliminado. ¿Sí? En este caso es eliminado y solamente pues queda el de otro compuesto que vamos a ver mucho más adelante. ¿Sí? Pero ese ácido estiárico, digamos, nosotros venimos y vemos un aceite o ácido oleico, o sea, un aceite de oliva, lo podemos convertir en ácido estiárico, que es una margarina. La segunda fase de reacciones que vamos a ver es la halogenación. La halogenación, en las reacciones de halogenación de alquenos y alquinos, átomos de halógeno como cloro y bromo se agregan a un doble o triple enlace. La reacción ocurre rápidamente sin el uso de ningún catalizador para producir el dihaloalcano a partir de un alqueno o un tetrahaloalcano a partir de un alquino. En la ecuación general, nosotros vamos a encontrar el símbolo X, que es para determinar el número de halógenos, ¿verdad? Sabemos que todos los halógenos forman pares, entonces son diatómicos, y por eso tenemos aquí cloro 2, bromo 2, ¿verdad? Entonces el alqueno recibe a dos, mejor dicho, un halógeno que está en forma libre, pero como le gusta estar al hidrógeno, cómodo, ¿verdad? Que está con dos, prácticamente ahí, un cloro y un, o sea, dos cloros diatómicos, uno de cada lado, o un bromo y otro bromo, ¿verdad? Entonces esos dos están ahí siempre juntos, ¿verdad? Y cuando atacan, por decirlo así, atacan juntos también de una manera pues equitativa. Muy bien. En nuestro libro de texto tenemos lo que es la hidrohalogenación, pero no vamos a
a tomar como referencia esta parte, sino vamos a tomarlo como un reactivo asimétrico. Nosotros vamos a encontrar entonces reacciones de reactivos asimétricos y vamos a decir entonces que las reacciones de alquenos, como podemos ver, ¿verdad? Ya dijimos que esa adición va a ser reactivos simétricos como lo que vimos, como que el cloro, el bromo, que estos les gusta andar siempre juntos, diatómicos, y vamos a adicionarlo al doble enlace. El doble enlace desaparece y se forma un alcano, ¿verdad? Pero un alcano derivado halogenado. Y en el caso de cuando agregamos hidrógenos, también es un conjunto simétrico, porque como hay dos hidrógenos, uno se va para cada carbono y entonces desaparece el doble enlace. Nuevamente se forma un alcano. En el caso de lo que es la adición de hidrógenos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener acá la desaparición, como habíamos dicho, de un doble enlace. Vamos entonces ahora a ver lo que son los reactivos asimétricos. Dentro de los reactivos asimétricos tenemos la hidratación con agua y la formación de dióxido de manganeso con permanganato, que era la ecuación que tengo aquí arriba, pero vamos a verla en un momentito. Entonces tenemos acá la hidratación. Se convierte en un alcohol y requiere de un catalítico ácido. Se pueden dar dos casos. Si el alqueno es simétrico, solo se obtiene un producto. Si el alqueno es asimétrico, el producto principal se obtiene aplicando la regla de Markovnikov. Fíjense que estamos hablando de reactivos asimétricos y esos reactivos asimétricos prácticamente nosotros vamos a tenerlos como un trato especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla de Markovnikov dice que la parte positiva del reactivo se adiciona al carbono de doble enlace que posee más hidrógenos y la parte negativa o el OH se adiciona al carbono de doble enlace que posee menos hidrógenos. Entonces recordémonos que el agua, como está aquí esquematizada, tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Entonces, observemos qué pasa. Dice la regla, la parte positiva, o sea, el hidrógeno, se adiciona al carbono del doble enlace que posee más hidrógenos. Sí, es que como cuando ustedes les dicen, miren, vamos a ir a una reunión, qué sé yo, el fin de semana, y ustedes no sé si me dejarán mentir, pero lo primero que dicen es, ¿quién va a ir? ¿Verdad? Pues fíjate que van a ir solamente los tíos, ¿verdad? Ay, qué aburrido, ¿verdad? Ay, no, y no va a ir ningún primo, no, ay, no, no me agrada, no me gusta, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos compañía agradable, entonces sí vamos a ir. Entonces dice, sí, claro, mira, va a ir tu amigo, ¿verdad? El de la universidad, y va a ir tu amigo, el vecino. Bueno, entonces sí voy a tener más amistad. Entonces, en este caso, donde hay el hidrógeno, quiere ir donde hay más hidrógenos. Y obviamente el otro, el OH, que no le queda más del agua, ¿verdad? No le queda más que irse hacia el otro hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El hidrógeno nuevo va a agregarse a los hidrógenos viejos, digamos, y entonces va a formar un CH3. Y este OH, fíjense que este OH va a formar un alcohol. Las hidrataciones forman alcoholes. Esto es muy, muy, muy importante porque es un nuevo grupo que no hemos visto todavía, los alcoholes, pero es ahorita pues requisito que nosotros sepamos que se forma un alcohol, porque este reactivo, digamos en el caso del agua que es asimétrico, entonces el hidrógeno se va con el hidrógeno o con los dos hidrógenos y el OH se va con el que tiene menos hidrógenos. Y eso dice la regla de Markovnikov. Entonces nosotros tenemos lo que es, además este también es un reactivo asimétrico, o sea el agua es asimétrico y el permanganato también. Este se llama test de Bayer, que es un permanganato
diluido en frío, dice, o sea que no se calienta. El alqueno se oxida a glicol con permanganato concentrado y en caliente provoca la ruptura del doble enlace. Fíjense que lo que estamos hablando aquí de glicol es un alcohol también, pero aquí es un alcohol más especial todavía que el anterior, porque el alcohol que se forma aquí dice que es un glicol, o sea que tenemos dos OHs, o sea, dos alcoholes. Y eso es pues sorprendente, ¿verdad? Porque es la manifestación, perdón, la consecuencia de la reacción, y la manifestación va a ser un precipitado café, en el cual vamos a ver nosotros partículas en el fondo del tubo que se van a ir formando cada vez que esté esto avanzando. Entonces, esto es un reactivo asimétrico, ¿verdad? Asimétrico. Y recordémonos que hay más formación de más producto, que es hidróxido de potasio y agua. Pero, digamos, lo más importante es que se forma un glicol. ¿Quién es un glicol? Pues lo vamos a ver dentro de poquito, pero para adelantar, un glicol es un compuesto que tiene carbono y que tiene dos OHs, ¿verdad? Entonces, dos OHs, o sea, es un alcohol, pero es un dialcohol. Entonces, muy importante, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta aquí, estamos viendo asimétricos, que es el agua que forma un alcohol y el permanganato que forma un glicol. Los dos forman entonces alcoholes, solo que uno, un alcohol simple, y el otro un alcohol doble, por decirlo así, que se denomina glicol o dialcohol. Muy bien. Entonces, prácticamente tenemos nosotros formación del glicol. Además, vamos a tener también nosotros la adición de ácido sulfúrico concentrado. En el caso de un alqueno que recibe este también reactivo asimétrico, se adiciona el doble enlace dando los sulfatos ácidos de alquilo. Esto pues sí lo vamos a hacer en el laboratorio, igual que el permanganato de potasio, lo vamos a ver en el laboratorio. La reacción se manifiesta con una coloración naranja-café y la ecuación general podemos observar algo interesante. Alguien me decía, mire, qué extraño es ese, ¿verdad? Este compuesto que se forma aquí. Me decía, es un oso, ¿verdad? Oso 3H. Pero veamos que es exactamente lo mismo que lo que está acá, solo que obviamente vamos a quitarle un hidrógeno. Entonces quitémosle un hidrógeno a esto, ¿verdad? Y lo que hacemos es separar los oxígenos. Entonces, este oso viene de que hay un oxígeno separado, ¿verdad? Le quitamos un oxígeno al 4, le ponemos 3 y entonces nos va a dar SO3, pero el otro lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Y vamos a poner entonces el número de hidrógenos. Entonces ese se llama prácticamente un sulfato ácido de alquilo, ¿verdad? Entonces este sulfato ácido de alquilo es un color naranja café. Muy bien. Entonces, como podemos ver, eh, en, en cada una de las sustancias que vimos, ¿verdad? Son alquenos o eran alquenos muy reactivos. Los alquinos también tienen cierta reactividad, pero no vamos a ahondar en la parte de reacción química. Tenemos entonces un alquino, es aquel que tiene 3 enlaces por molécula, el grupo funcional. La molécula general es, la fórmula general es CnH2n-2. Obviamente, como tenemos un enlace más, hay que quitarle 2 hidrógenos y por lo tanto nos queda esta fórmula. Los alquinos van a presentar una hibridación diferente a la de los alquenos. Los alquenos tienen una hibridación sp2, los alquinos tienen una hibridación sp.
Los orbitales son más pequeños que los orbitales sp2 de los alquenos y los sp3 de los alcanos. En consecuencia, el carbono con hibridación sp forma enlaces más cortos que los otros y facilita la ruptura heterolítica del enlace carbono-hidrógeno. El acetileno es una molécula lineal. Recordémonos que la geometría nos va a mandar que los alquenos son trigonales y los alquinos son lineales, ¿verdad? Entonces el acetileno es una molécula lineal con una distancia de enlace de carbono-carbono de 1.2 Armstrong y una distancia de enlace carbono-hidrógeno de 1.06 Armstrong y con ángulos de enlace de 180 grados. Entonces, en el caso de la hibridación del etino, o sea, la hibridación sp, vamos a encontrar de que todos los, mejor dicho, dos de los orbitales p van a estar hibridizados, ¿verdad? Perdón, sin hibridizar. Aquí tenemos el orbital pz y el orbital py. Y entonces, ¿quién es el único que está hibridizado? El orbital px. Ese es el único que está hibridizado. Entonces, podemos ver aquí cómo, digamos, aquí se acercan dos hidrógenos y estos dos hidrógenos ahora ya se unieron a la estructura. Y entonces tenemos acá lo que se forma es dos enlaces pi con los enlaces p sin hibridizar. Esto lo vamos a poder ver, ¿verdad? Como una formación de dobles de enlaces que va a permitir entonces al final de cuentas enlaces triples. Vamos a ver esta animación. Entonces, si observamos un poquito para atrás, vamos a determinar que se forma un enlace sigma, igual como el anterior que vimos en alquenos o como el que encontramos en los alcanos. Estos orbitales están hibridizados. Es una hibridación que se da solo una hibridación sp. Y los orbitales p puros están aquí en amarillo y estos se reúnen o se juntan o se fusionan para formar orbitales pi. Entonces vemos ahí que hay un orbital arriba y un orbital abajo molecular formado y entonces prácticamente vamos a encontrar ahí un triple enlace bastante fuerte y diferente. Entonces, hay un progresivo acortamiento en la longitud del enlace carbono-carbono en la serie del etano y el etileno y el acetileno. O sea que mientras más, en este caso, triple enlace exista, más cerca está cada uno. La longitud del enlace carbono-hidrógeno también disminuye. Un triple enlace carbono-carbono resulta de la superposición de dos átomos de carbono con hibridación sp. Cuando dos átomos con hibridación sp se aproximan uno a otro para enlazarse, la configuración geométrica es adecuada para que se forme un enlace sigma sp-sp y dos enlaces pi, p y p, es decir, un triple enlace. Muy bien. En cuanto a la nomenclatura de alquinos, ¿qué podemos decir? Vamos a recordar también que podemos buscar en la página que les comentaba, podemos encontrar aquí la nomenclatura, ¿verdad? Tanto de alquenos, de alcanos o de alquenos, y podemos buscar las diferentes formas en las que nosotros podemos ver. También aquí están las reacciones químicas de los alquenos y vamos a encontrar también aquí de este lado lo que es la introducción, propiedades físicas, nomenclatura, isómeros, ¿verdad? Propiedades químicas y las guías de estudio, ¿verdad? Entonces podemos buscar en cada uno de estos, de estas ventanas, ¿verdad? Diferente ayuda para poder entender mejor estos temas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a
observar acá que de la parte desde el inicio, nosotros podemos encontrar aquí los diferentes temas que encontramos, ¿verdad? Y vamos a ver parte de lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Que son cómo se forman o cómo funcionan los orbitales y la hibridación de orbitales. Y vamos a encontrar pues diferentes simuladores para poder comprender mejor cada uno de estas hibridaciones. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con la parte de los alquinos en su nomenclatura. Entonces tenemos acá la nomenclatura, tenemos las reglas internacionales y se siguen las mismas reglas que las anteriores, ¿verdad? O sea que se escoge la cadena más larga, se enumera y se coloca el número que corresponde al triple enlace. Entonces se sustituye del nombre básico la ANO, o sea, del alcano, por la terminación INO, y vamos a tener entonces que en el sistema común, que ya dijimos que es el antiguo, el histórico, que se venía tratando desde hace muchos años atrás, son considerados derivados del acetileno. O sea que se coloca el nombre de los radicales presentes en los carbonos del triple enlace, de los más pequeños a los más grandes, y a continuación la palabra acetileno. Ejemplo, el etilacetileno o el isopropil acetileno. Veamos. Entonces aquí tenemos el acetileno, tenemos acá el metilacetileno, el etilacetileno y el dimetilacetileno. Entonces veamos cuando acá encontramos, ¿verdad? Este es el acetileno, o sea, acetileno es carbono triple enlace. Entonces acá el metilacetileno, este sigue siendo el acetileno y este sigue siendo el metilo. Este sigue el acetileno y este sería un etilo, porque tiene dos carbonos. Este sería el acetileno y este sería un metilo. Entonces dimetilacetileno. Realmente es de las más sencillas nomenclaturas que podemos ver. Aquí vamos a ver un ejemplo animado de lo que encontramos en la nomenclatura. Entonces tenemos acá lo que es el 4-metil 2-pentino. Muy bien, entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4 y 5, la cadena más larga, y un metilo. Entonces, por eso nos queda en el carbono 4 un metilo, nos queda en el carbono número 2 el triple enlace, y entonces con eso nombramos toda la cadena si fuera necesario. Y otro ejemplo es partir del nombre y es hacer la estructura. Entonces aquí tenemos nosotros el nombre y vamos a poner el esqueleto de carbonos según sea penta y diino, porque tiene dos dobles enlaces. Entonces vamos rellenando con hidrógenos y acá se puso el radical, ¿verdad? El 3-propil. Entonces por eso es relativamente sencillo, ¿verdad? Empezar a partir del nombre, porque se pone el esqueleto de carbonos, luego se coloca el triple enlace en el carbono que dice, y por último el sustituyente como cadena de carbonos, y se rellena con los hidrógenos. Muy bien. Muchas gracias. Hemos entonces cubierto los temas para lo que son la semana número 17. Les agradezco su atención. Cualquier duda pueden escribir al correo que aparece aquí en su pantalla. Muchas gracias.